Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida un día más a un café con un emprendedor en prácticas. Ya sabes, el podcast, el programa en el que te cuento mi aventura como emprendedor en prácticas, como alguien que está en esta aventura loquísima de emprender. Y ya sabes, me llamo Alejandro Pérez Pérez, mi página web es www.alejandroperezperez.com. En ella te cuento todos mis servicios, lo que hago un poquito más al detalle. Y hace muy poquito he sacado una newsletter que se llama Diseña IA para Humanos, que la puedes encontrar en iahumana.substack.com y ahí pues encontrarás un montón de casos de uso, de cómo utilizar inteligencia artificial de forma realista, sin hype. O sea, no te voy a hablar de cómo hacer una foto estilo Ghibli, cosas así que creo que aporta poco, más allá de momento de gracia, de publicidad o de lo que queramos hacer, pero más allá de eso hablo de casos reales aplicados a negocio, de inteligencia artificial ética y de verdad que te aporta dinero, que te aporta una ventaja frente a tus competidores. Voy a hablarte hoy de un tema que creo que te puede aportar un montón. Me habéis pedido bastante, bueno, en el último tiempo he hecho alguna entrevista, ¿no? De hecho, o sea, estoy súper agradecido de contar con personas que hayan querido participar y sumarse a esta aventura, ¿no? De este podcast, ¿no? El Café con Emprendedor en Prácticas. Habrá más, habrá alguna entrevista más, pero bueno, durante un tiempo he estado súper liado, ya sabéis que estoy en una incubadora de startups, que estoy con muchos otros proyectos y agradezco mucho que estas personas hayan podido pasarse por aquí, que hayan podido compartir su forma de emprendimiento, su forma ¿no? Su negocio, lo que hacen, pero también ya sabéis que a mí me gusta pues hablar aquí, o sea, tengo un defecto, una virtud es que me encanta hablar, me encanta divulgar y ya necesitaba, ¿no? Hacer algún episodio yo por aquí solo. Bueno, ya os digo, habrá una combinación de todo. De vez en cuando veréis alguna entrevista, de vez en cuando en algún episodio que esté yo solo. Y sobre todo intento, ¿no? Que todo esto os aporte. En cualquier caso, cualquier feedback, cualquier comentario, me encantaría escucharos y que me digáis si que os gusta o si os gusta más una forma u otra o cómo lo veis. Vamos, encantadísimo de que me lo pongáis en comentarios en Spotify, YouTube o donde lo estéis escuchando. En fin, vamos hoy a un tema que creo que no es menor y que me habéis pedido algunas personas, que es básicamente cómo digitalizar y utilizar inteligencia artificial de forma correcta en una gran empresa. Si sois una startup, sois unos emprendedores en prácticas, como yo, estáis como autónomos, en fin, no trabajáis, lo que sea estáis estudiando, que sepáis que haré algún episodio en paralelo hablando un poquito más de esto en vuestras como nichos concretos, ¿no? En vuestras especialidades o vuestra forma de trabajo en concreto. Pero hoy he querido empezar por esto porque es verdad que yo hoy soy emprendedor en prácticas, pero donde más experiencia he tenido es trabajando por cuenta ajena en grandes empresas, ¿no? Y he visto muchas cosas que creo que pueden aportar un montón, que os pueden valer muchísimo y que pueden ser una hoja de ruta que obviamente en 15, 20 minutos, que será lo que dure este episodio, no voy a poder cambiaros la vida, pero que sí que os pueden ayudar un poquito como con 3 puntos clave para empezar a digitalizar vuestras empresas o vuestro departamento dentro de una empresa utilizando inteligencia artificial de forma realista y ética. Ya os digo, la newsletter que tengo, ahí voy hablando de casos muy concretos, un poquito más en detalle, así que si tenéis alguna petición de, oye, pues mira Alejandro, yo trabajo en el sector farmacéutico, no sé qué departamento, ¿cómo lo harías tú? Pues mándame un correo, de verdad, tenéis todos mis contactos aquí en la descripción, por LinkedIn, por lo que sea, y lo tomo y haré un caso específico de eso. A día de hoy estoy abierto a que me mandéis casos, así que aprovechad. En fin, vamos con el lío. ¿Cómo empezaría? Vale, pues de entrada, lo primero que siempre recuerdo que no es una tontería, porque aunque parezca obvio para mí, para mucha gente también, para muchas organizaciones no lo es, por desgracia, y es que para poder desarrollar un proyecto de inteligencia artificial, de lo que sea, de machine learning, de inteligencia artificial generativa, de lo que queramos, la pieza clave aquí es tener datos. ¿Por qué? Porque a ver, sí, podemos hacer alguna cosa graciosilla, editando alguna foto, poniéndolo en, no sé, si somos de marketing, pues en redes sociales, alguna cosa así. Y yo creo que, a ver, se puede usar. Vamos a decir, sí, se puede usar sin datos, sí. Pero si tenemos datos, cualquier cosa que hagamos con inteligencia artificial va a ser muchísimo mejor, ¿vale? Va a ser mucho más personalizado, vamos a poder llegar más lejos, vamos a poder sacarle todo el jugo que tiene, ¿vale? Ya os digo, da igual lo que hagáis con IA, cualquier tipo de IA se basa en datos, porque al final, no nos engañemos, ahora lo llamamos inteligencia artificial, hace unos años lo llamábamos machine learning, pero en el fondo esto lo que hay detrás es muchísima estadística, ¿vale? Y aquí pues
Sé que mucha gente no le gusta la estadística, pero es lo que es, en el fondo. Estadística ultra mega avanzadísima, ¿vale? Pero en el fondo es algo así. Y sin datos es muy difícil, por no decir imposible, hacer un proceso estadístico, ¿no? O sea, realmente pensad, ¿no? Cuanto más datos tengamos o más en concreto de vuestro caso de uso concreto o de vuestro sector o en vuestra empresa, vuestro departamento, pues mejor aún. Vale, entonces, empezamos por tener datos. ¿Vale cualquier tipo de dato? No, obviamente. Aquí lo que queremos es cuanto más datos y mejores datos, mejor, ¿vale? Y aquí hay un proceso que me encanta, que es el de la calidad del dato, ¿no? Y que no es tontería. Y de hecho ya os digo que si estáis empezando o queréis empezar a digitalizar vuestro departamento, vuestro proyecto con inteligencia artificial, lo primero es tener datos. Si no tenéis datos, primero, en vez de hablar de IA, vamos a hablar de vamos a guardar datos y hacer un proceso de curarlos, de ponerlos bonitos, estructurados, bien organizados, de si son más en bruto o menos. Hay como muchas cosas, no voy a volverme muy técnico, pero hay roles en concreto, como los ingenieros de datos, que se encargan en concreto de toda esa labor, ¿no? Pero es súper importante que haya esa filosofía de vamos a almacenar datos, vamos a empezar con ahí. Por eso, vale. Pongámonos ya en el caso de que tenemos datos bastante de buena calidad. ¿Qué querríamos hacer? Vale, pues ahora necesitamos hablar con la mayoría de personas que usan, en general, todo, o que trabajan, mejor dicho, en ese departamento, en tu equipo, en tu empresa, en fin, según donde estés no posicionado, pues hay que hablar con los trabajadores, principalmente. ¿Por qué? Porque segundo que habría que hacer es una labor de valorar entre todo lo que se hace a día de hoy en una empresa, qué tiene más sentido a nivel de dinero, de ROI, de retorno de inversión, hacer. Porque a día de hoy se podría decir prácticamente que prácticamente todo lo que hace una empresa, prácticamente todo, no voy a decir todo, pero prácticamente todo, podría potencialmente automatizarse con algún tipo de inteligencia artificial a día de hoy. Seguro que en un futuro incluso más cosas, ¿no? ¿Pero tiene sentido? Pues probablemente no. Entonces, lo primero que vamos a mirar es, vale, ¿qué es lo que se hace? Y vamos a hacer algo así como un cálculo, ¿no? De cuánto costaría en tiempo y en dinero, porque al final viene a ser parecido, ¿no? En una empresa, o sea, se hace un cálculo de, pues esta tarea, mandar este correo todos los días a las 8 de la mañana, pues conlleva que haya una persona que tenga que el día anterior hacer no sé qué, otra que ese día tenga que entrar una hora antes, hacer no sé qué. Bueno, pues todo ese ¿no? Tiempo, dinero que se genera con todo eso, hacerlo, ¿no? Hacer un cálculo. Y es relativamente factible hacerlo, ¿no? O sea, lleva trabajo, pero bueno, pues si se sabe cuánto es el coste laboral, y no digo el salario, digo el coste laboral de una persona por hora, pues si sabes que esto le lleva 10 horas, o a un rol concreto le lleva unas 10 horas, o 20 o 50, es una multiplicación y se hace una estimación, ¿no? Entonces, vamos a poner que tengamos identificadas 50 cosas que hace nuestro departamento con un tiempo barra dinero, ¿no? Que costaría hacerlo o que cuesta a día de hoy hacerlo por una persona. Vale. Lo siguiente que tenemos que plantearnos es, de todas estas acciones, todo este plan de 50 acciones que tengamos, ¿qué queremos éticamente que esto lo haga una persona? ¿Y qué queremos que éticamente lo haga una IA? ¿Vale? Y esto es una reflexión que invito a que hagáis, porque al final, pues igual me lo invento, vuestra organización, uno de vuestros valores fundamentales es el servicio técnico o el contacto con vuestros clientes de forma humana, vamos a decir, que igual sois más caros que la competencia, pero valoran mucho vuestros clientes el hecho de que pues, llaman por teléfono y os responden una persona y rápidamente les solucionáis un problema. Y si eso es vuestro valor diferencial, obviamente no os invito a que automaticéis ese proceso, pero igual, incluso pese a todo, podéis automatizar muchos procesos internos que no son de cada cliente. Con lo cual, esto es único de cada empresa, de cada departamento, de cada proyecto, que ha de identificar bien qué puedo y quiero automatizar, ¿no? Y con esa tabla ya podríamos tener algo así como el top 3, 5, 1, cada uno ya elija, de tareas que hace tu equipo, tu departamento, tu empresa, que más te están costando y que además sí que quieras automatizar con IA porque no aporta ningún valor que haya un humano detrás, ¿vale? Y con eso, incluso no estoy hablando de cosas nuevas que podríamos hacer que si queréis podéis añadir aquí, pero quizás lleve un poquito más de reflexión, ¿no? Porque es más difícil valorar, obviamente, algo que no se está haciendo, cuánto costaría. Pero si podéis hacerlo y creéis que tiene sentido, añadidlo.
Y ya con este top 3, vamos a decir, por poner un ejemplo, el top 3 de tareas que tiene más sentido automatizar en términos de retorno de inversión y de ética, digamos, de que queremos automatizarlo, de que estamos perdiendo mucho tiempo, de que no aporta ningún valor a nuestro cliente, ¿no? Hacerlo. Con esas 3 tareas vamos a hacer una tercera fase, que es, vale, con los datos que tengo, que estoy guardando, ¿no? ¿Puedo hacer un desarrollo? ¿Vale? Aquí pues tienes que tener alguna persona técnica, puedo ser yo, puede ser quien sea, que te diga sí, no, parcialmente, necesitamos más datos, ¿no? Lo que sea. Se puede hacer, no, lo que sea. Y de ahí también un poco iterar. O sea, todo eso va, ¿no? Y decir, vale, pues necesitamos empezar a almacenar más datos de no sé qué. Pero como ya tendremos una estructura muy bien hecha con un data lake o con un lo que tengamos, todo organizadito, con datos limpios, datos estructurados, datos curados, a priori será algo rápido, ¿no? De ir avanzando e ir haciendo crecer. Vamos a poner que sí. Pues ya con eso, este tercer paso ya tendremos identificado, vale, podemos hacer esto, tenemos los datos suficientes para hacerlo, pues ahora con alguien experto vamos a empezar a hacerlo, a implementarlo. ¿Qué pasa? Que aquí viene una fase muy importante. Esto no es un día se implementa y ese mismo día ya funciona. Esto es un proceso que hay que validar, que hay que probar mucho. Y depende qué tipo de inteligencia artificial estemos usando, sobre todo si son las generativas, estilo ChatGPT, Midjourney, etcétera, o algo parecido, pero como con algo interno, datos internos, que no sea como tan público, ¿no? Pero al fin y al cabo algo que genere texto, genere imagen, genere vídeo, genere lo que sea, o filtre candidatos en una empresa, en fin, da igual lo que hagamos, ¿no? Sea lo que sea, si usamos inteligencia artificial generativa, y si tenéis dudas, preguntadme casos concretos, digo si es o no, ahí 100% es obligatorio hacer algún tipo de análisis de si lo que estamos haciendo es éticamente correcto, está sesgado, potencialmente puede sesgar y dar problemas. Es decir, si hemos montado un sistema que de alguna manera puede estar discriminando a hombres, a mujeres, a personas de un determinado país o que se llaman Alejandro o Pedro, pues si estamos generando un sistema en el que no está funcionando bien las cosas, pues ir ajustándolo, ir cambiándolo, ir viendo, ¿no? Ese tema. Y con todo eso, pues tras ese proceso aún no hemos terminado. Es muy importante, una vez esté hecho, el que las personas que trabajan con ese sistema que hayamos hecho sepan utilizarlo. Y esto no es menor, ¿vale? Eso sería como el último paso de todos. Ok, ya tenemos los datos, tenemos los casos identificados, tenemos el primer sistema validado, sabemos que funciona, que no está discriminando, o prácticamente no lo hace nunca, ¿no? ¿Qué falta? Empezar a usarlo bien. Porque aquí también es muy importante, he visto muchas veces organizaciones que tienen un sistema increíble, genial, brutal, que hace muchísimas cosas y muy bien, pero si no se utiliza porque está en un cajón, pues obviamente es como no tener nada, ¿no? Y es muchísimo más triste que no tener nada, porque se han gastado, tu empresa se ha gastado un montón de dinero en que montes ese sistema para que luego pues se quede ahí, ¿no? Y encima, si queda en un olvido, luego no se va probando, se va quedando atrás y en un año eso es como no tener nada. Entonces, hay que usarlo. Hay que saber usarlo bien. Muchas veces, pues me lo invento, un sistema, por ejemplo, que apoye de forma interna a recursos humanos a la hora de, por ejemplo, filtrar candidatos, ¿no? A nivel de currículums que llegan para puestos internos y demás, em, quizás pues, es importante que la persona que esté detrás le diga a ese modelo o que según cómo interaccione, no le pregunte si es mejor una persona u otra, sino que, más que nada porque igual, aunque hayamos filtrado mucho los sesgos, hayamos eliminado todo lo posible, al final las inteligencias artificiales, como dije al principio, son estadística. Y si por estadística en tu empresa nunca ha habido un director de un determinado departamento, mejor dicho, una directora, ¿no? Que sea mujer, siempre han sido directores hombres, es prácticamente seguro que la inteligencia artificial, por muy, muy, muy bien hecha que esté, quizás tenga alguna preferencia de coger a hombres, de elegir a hombres para esa responsabilidad frente a mujeres. Entonces, si la persona de recursos humanos le pregunta, ¿es mejor elegir a Manuel o es mejor elegir a María? De entrada, yo creo que va a decir Manuel. O sea, me apostaría lo que fuera, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues por todos los sesgos que digo. Por mucho que se trabaje, al final eso ocurre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues precisamente instruir a esa persona que lo está utilizando en que eso es posible y que no tiene mucho sentido hacerlo así y tiene más sentido preguntar si es mejor persona A que tiene esta determinada formación o persona B que tiene esta otra determinada formación. Por ejemplo, criterios
neutros, criterios relativamente objetivos y que, pues eso, vayan al grano y ahí sí la IA funciona estupendamente porque está entrenada para ello y va a ser capaz de darte argumentos de por qué A mejor o B mejor. Pero olvidémonos de si se llama María, se llama Pedro, si es hombre, si es mujer o si es de un país o de otro o incluso, ya os digo, cualquier criterio que, aunque penséis que es absurdo, a veces se dan sesgos de la manera más absurda por, no sé, porque por la edad, por, imaginaos, ¿no? Se lo decían ayer a una amiga, si te llamas María, por ejemplo, y en la empresa en la que estás haciendo, ¿no? Como estás mandando un currículum, ha habido otras Marías antes que digamos que la han liado parda, que han hecho muy mal trabajo y eso de alguna manera se recoge en el modelo, es muy posible que te discrimine por cómo te llamas, porque entienda que hay una correlación entre llamarse María y hacer estupideces en el trabajo. Con lo cual, eso probablemente pues, no lo quieras si eres tú la parte de recursos humanos, no quieras que tu algoritmo haga eso, porque no es ético y segundo, porque me estás perdiendo, realmente te está yendo a la contra, ¿no? Igual esa María en concreto nueva que vaya a llegar es maravillosa y está restando puntos de alguna forma por las Marías del pasado, ¿no? O sea, pensad en lo absurdo que eso podría suponer. Por eso es súper importante que no quede solo en la labor de vamos a construir ese sistema bien, que está ya estupendo, el vamos a saber utilizarlo bien y interactuar con ese sistema de forma ética, de forma correcta, entendiendo los límites, ¿no? No preguntándole de todo, no poniéndole en automático, por ejemplo, a responder mails de cliente, a no sé qué, y menos aún si lo que habíamos dicho, nuestros valores iniciales de empresa, nuestros valores clave, ¿no? De diferenciación, están muy relacionados con esa parte humana, ¿no? Entonces, con todo ello, yo esto diría que son como los pasos fundamentales que tendría una gran empresa, una organización grande, una multinacional, que quiera explorar la inteligencia artificial, ¿no? De forma ética, de forma realista. Obviamente, cada sector, cada empresa, cada proyecto va a ser un poquito distinto. Habrá mucho más de datos, mucho menos. Habrá más de labor consultiva, de acompañamiento, en fin, habrá muchas historias. Pero la clave viene a ser un poco eso, el hacer un buen trabajo con los datos, el hacer un buen trabajo con identificando bien los principales dolores, ¿no? Que tenéis en vuestro equipo. Tercero, haciendo esa labor ética, filtro, reflexión, iteración de un diseño eficiente, correcto, ¿no? De cómo funciona esto. Y ya, finalmente, pues avanzar con una buena formación, un acompañamiento, que eso no quede en un cajón, que funcione y que funcione bien, que es al final lo que queremos. Y nada, si te ha gustado, lo voy a dejar por aquí. No quiero que esto se alargue mucho más. Espero que te haya gustado este cafecito. Hoy ha sido un café un poquito más intenso. Pero bueno, también me gusta traer un poquito lo que hago. Esto es lo que hago yo en definitiva en una empresa. O sea, un proyecto, básicamente, es parte de lo que hago. Y bueno, si es tu caso, que estás pensando en hacerlo, te invito a que me escribas. Si no, simplemente te interesaría ver un poco, pues, cómo podrías hacer esto en tu sector, ya te digo, escríbeme un correo, haré algún episodio más de podcast o de la newsletter, haré un post un poquito más orientado a igual a tu caso de uso. O sea, estoy súper abierto a que me mandéis ideas, yo encantadísimo. Y por último, comentar eso, de que en un futuro me comprometo, sí o sí, a hacer algún episodio más enfocado pues, a startups, a autónomos, a sector público, que creo que también es súper interesante. Hay, al final más o menos es lo mismo, pero sí que hay como ciertas cosas en las que hay que hacer más hincapié quizás. Y bueno, pues con todo ello me despido. Espero que os haya gustado, de verdad. Me escucho, os leo en comentarios y espero que bueno, pues os haya parecido valioso. Chao.